El río Tenaru se extendía verde y maligno, como una serpiente, a lo largo de la frondosa llanura costera. Se le llamaba río, pero no era tal, como la mayoría de las corrientes de agua de Oceanía, aquello era un arroyo que no tenía ni 30 metros de anchura. Tal vez ni siquiera fuera un arroyo, pues no siempre fluía y rara vez llegaba a su destino. El mar podría desembocar en la bahía Iromboultan, una acumulación de arena de unos 15 metros de ancho. La anchura de aquel banco de arena variaba con las mareas y, a veces, la marea o el viento hacían que el Tenaru subiera, cuando, desbordando el banco, se dejaba abrazar por el mar, su madre. Normalmente, el Tenaru estaba estancado, la superficie cubierta de espuma y hongos. Maligno, como ya he dicho, y verde. Si hay dioses fluviales, el Tenaru estaba habitado por un espíritu siniestro. Nuestra sección, 2 pelotones, uno con el caballero como artillero, el otro con risitas como artillero y conmigo como ayudante, tomaron posiciones aproximadamente a 300 metros corriente arriba del banco de arena. Mientras cavábamos, lo teníamos parcialmente a la vista, es decir, veíamos lo que podríamos llamar el lado enemigo del banco de arena, pues el Tenaru marcaba nuestras líneas. En nuestro lado, la orilla oeste, estaba el extremo de la posición marine, en el otro, una tierra de nadie de cocoteros que tendrían que franquear para atacarnos. Los japoneses se verían obligados a remontar el río hacia nuestro frente, rebasar el estrecho banco de arena que quedaba a nuestra izquierda, bien defendido por un fusilero y varias ametralladoras y alambradas, o tratar de rodearnos por el flanco derecho, que se extendía solo a un centenar de metros al sur de nosotros, antes de curvarse hacia el norte, hasta el punto más estrecho del Tenaru, cruzado por un puente de madera. El emplazamiento de la ametralladora del caballero estaba excelentemente situado para dominar el bosque de cocoteros del otro lado. Cavamos primero, dejando a Risitas y mi arma a unos 20 metros corriente abajo, sobre el terreno, protegidos por una sola línea de alambre de espino tendido hacia la mitad de la orilla del río que descendía suavemente. La emplazaríamos al día siguiente. Cavamos un agujero muy profundo para colocar la ametralladora del caballero, unos 3 metros cuadrados y 1,5 de profundidad, pues queríamos que el artillero pudiera estar de pie mientras disparaba y que el foso sirviera también como refugio antibombas, pues estas caían con saña. Aunque trabajamos de manera frenética, desnudos hasta la cintura, con el sudor corriendo de manera tan continua que nuestros cinturones estaban empapados, no pudimos terminar el foso el primer día. Cuando cayó la noche, solo habíamos hecho la excavación, más un saliente de arena donde se colocó el arma. Tendríamos que esperar al día siguiente para cubrirlo con troncos de cocotero. Con nuestras fortificaciones a medio terminar, nos sentíamos expuestos, inseguros. La oscuridad convertía en jorobas siniestras los montones de suave tierra roja que habíamos excavado, montones que no servían de asiento. Pero, puesto que no conocíamos cómo era una batalla de verdad, su cualidad traicionera y repentina, no podíamos sentir inquietud allí sentados en los blandos montículos, ocultando con el hueco de la mano las delatoras colillas de nuestros amargos cigarrillos japoneses. Fumando tranquilos, charlando tranquilos. Solo nos sentimos preocupados ante esa sensación de estar siendo acechados que llegaba cada noche y desaparecía cada amanecer. Nadie se fue a dormir. Había estrellas en el cielo y eso bastaba para mantener a todo el mundo despierto, poco dispuestos a desperdiciar una noche iluminada. De pronto en el río, corriente arriba a nuestra derecha, apareció una V ancha y ondulante. Parecía moverse rápidamente corriente abajo. En la punta de la quinta había 2 luces vedosas, pequeñas, redondas, juntas. Jaugia soltó un alarido y le disparó. A nuestra derecha se produjo una descarga de fusiles. Los fusileros de la compañía G disparaban también a la V. Más balas alcanzaron el agua. La quinta desapareció. Las estrellas se desvanecieron. La noche se volvió más oscura. Como nuestras voces, los hombres empezaron a apagarse e irse a dormir, envueltos en sus ponchos y tumbados en el suelo a unos pocos metros del foso. Solo quedamos Risitas y yo, montando guardia. Unas luces, oscilantes, intensas, como linternas o reflectores,
se deslizaron por el río en el bosquecillo. Aquello era fantástico, un camión allí, como si pudiéramos despertarnos a la mañana siguiente y encontrar una estación de trenes frente a nosotros al otro lado de aquel arroyo estancado. El bosquecillo de cocoteros era tierra de nadie. El enemigo tenía derecho a estar allí, pero, según toda la experiencia bélica en la jungla, al hacerse ver con aquellas luces parecía estar invitándonos a que los matáramos, las ruedas de sus camiones parecían gritar, aquí estamos. ¿Quién anda ahí?, gritó Risitas. Las luces se agitaron y se serenaron. ¿Quién anda ahí?, responded o disparamos. Las luces se apagaron. Aquello fue ya demasiado. Todo el mundo estaba despierto. La misteriosa V en el río y esas luces fantasmales. Ya era demasiado. Farfullamos nerviosos y, una vez más, calentamos nuestras almas al calor de nuestras voces. Un tartamudeante fuego de ametralladora estalló lejos, a la izquierda. Quizá junto al banco de arena. Se produjo otra descarga. Otra vez. Otra. La brusca detonación individual del fusil recalcaba el tumulto. Siguió el plap de los morteros pesados disparados detrás de nosotros, luego el rugido aplastante de su detonación al otro lado del Tenarú. La conflagración avanzaba hacia nosotros río arriba, como un tren de pólvora. Nos alcanzó en un instante y fue entonces cuando empezamos a disparar. Estábamos tan desorganizados que no tuvimos el instinto de dispersarnos, agrupados en torno a aquel foso abierto como si hubiéramos nacido en él. Un chirriante sonido en falsete se alzó directamente frente a nosotros y lo atacamos, seguros de que los intrusos habían provocado el chirrido de los pájaros. Ayudé al caballero a disparar su ametralladora, aunque yo no era su ayudante. Se concentró en la orilla del río, disparando ráfaga tras ráfaga, convencido de que los japoneses estaban preparándose para cruzarlo a nado. Los chirridos cesaron. El caballero habló en voz baja. Di a esos tipos que dejen de disparar. Dailes que esperen a oír parlotear a los pájaros. Un hombre listo trataría de avanzar cubierto bajo ese ruido. Entonces se moverán. Me alegré de que me diera esa pequeña orden. No me hacía ninguna gracia estar allí en el foso, viendo disparar al caballero. Salí a rastras y le comuniqué a todo el mundo lo que me había dicho. Ellos me ignoraron y siguieron disparando. Entonces se produjo una pausa. Y, en ese silencio, yo, que no había tenido tiempo de disparar mi arma, eché mano a mi pistola. Me apoyé en el montículo y vacié el cargador contra la oscuridad. Entonces Indiana soltó un rugido de furia. Maldición, Lucky, es que no tienes otra cosa que hacer que disparar junto al oído de un tipo. Me vas a volar la cabeza, capullo de jersey. Me reí de él y Risitas volvió arrastrándose desde el banco de arena y susurró, vamos a coger nuestra arma. Nos arrastramos por la orilla, la noche vibraba con el furioso zumbido de las balas. Él. Risitas ocupó el puesto de artillero y yo me agaché a su lado para ir suministrándole munición. Teníamos de sobra, las largas cartucheras de 250 balas se enroscaban en las cajas verde claro, las mismas sólidas cajas que ahora se ven colgando de los hombros de los niños limpiabotas. El Risitas disparó y el arma se le escapó de las manos, se clavó en la tierra, derribó la bocacha apagallamas con un perturbador castañeteo y roció nuestro emplazamiento de balas. Ese maldito cobarde, maldijo Risitas. Se refería a cierto cabo que no se distinguía precisamente por su valentía y que había colocado la ametralladora con tanta torpeza que el trípode se había caído con el primer retroceso. Bajé por la pendiente y lo volví a colocar. Me apoyé con fuerza sobre los cierres. Listo, le dije a Risitas. Su respuesta fue una ardiente descarga que pasó rozándome la nariz. Un hombre dice del estallido de la batalla, se desencadenó el infierno. La primera vez que lo dice, así es y resulta, maravillosamente descriptivo. La enésima vez que lo dice, esas palabras se han gastado tanto que ya no tienen sentido, ha pasado como con todas las buenas frases, se ha convertido en un tópico. Pero a los 5 minutos de esa primera ráfaga de ametralladora, de la aparición de aquella primera bengala enemiga que inundó el campo de batalla de una extraña luz verdosa y que al morir acentuó el manto envolvente de la noche,
a los 5 minutos de todo aquello, se desencadenó el infierno. Todo el mundo disparaba, cada arma se elevaba con una voz resonante, pero no había ninguna orquestación, ninguna hermosa sinfonía macabra. Como escriben los decadentes observadores que se quedan en retaguardia. Solo había cacofonía, solo había disonancia, solo había salvajismo, ausencia de ritmo, pérdida de límites, pues cada uno dispara a lo que, cuando y dónde elige. Solo había explosiones. Sonidos, alaridos, gemidos, siseos, estrépitos, temblores, sollozos. Aquello era el infierno. Sin embargo, cada arma tenía su propio sonido y es extraño con qué claridad el oído entrenado distingue cada una de ellas y la cataloga, distinguiéndola del fragor general. Aunque su sonido esté mezclado o coincida con los estallidos de otra docena de armas más. Aunque tu propia ametralladora escupa, tosa, dance y se estremezca con colérica furia. El plap del mortero lanzado con el sonido crujiente de su caída, el tartamudeo de las ametralladoras y el más liviano y más rápido roce de los fusiles automáticos Browning, el martilleo de las ametralladoras calibre 50, el estrépito de los obuses de 75 milímetros, el chasquido del fuego de fusil, el UAM de las armas antitanque de 35 milímetros disparando metralla a quemarropa contra el enemigo que ataca. Cada arma transmite un mensaje definido y, a veces significado, para el oído entrenado, aunque ese oído esté lleno del gemido total de la batalla. Así se acostumbraron nuestros oídos a sonidos nuevos y extraños, el chasquido más ligero y quebradizo del fusil japonés, el borboteo de sus rapidísimas ametralladoras, el hipo de sus morteros ligeros. A nuestra izquierda, una lluvia de trazadoras rojas se arqueó hacia la orilla enemiga. La distancia y la cacofonía que se alzaba a nuestro alrededor parecían rodearlas de silencio. Como si fueran balas disparadas en un mundo de sordos. Es el arma del indio, susurré. Sí, pero esas trazadoras son mala cosa. Me alegro de habernoslas quitado de nuestros cinturones. Si sigue usando las trazadoras, lo localizarán con toda seguridad. Y así fue. Emplazaron ametralladoras pesadas en un blindado abandonado en su lado del río y mataron al indio. Los proyectiles atravesaron los sacos terreros, se abrieron paso por la defensa de su arma y le alcanzaron en el corazón. Lo mataron al muchacho indio, aquel anónimo boxeador chato de Pittsburgh. Se quedó quieto apretando el gatillo con el plomo ajeno en el corazón. Él murió, pero mató a muchos. Entonces perdió el anonimato, entonces dejó de ser un chico de segunda. Entonces hirieron a su ayudante. Aunque lo dejaron ciego, siguió luchando. Los marines le concedieron la Cruz de la Marina y Hollywood hizo una película sobre él y la batalla de Tenaru. Supongo que Estados Unidos quería rápidamente un héroe y vivo, y él indio estaba muerto. El otro tipo fue un héroe, sin duda alguna, pero a algunos de nosotros nos entristeció que el pobre indio no recibiera nada. Aquel fue el primer ataque japonés organizado a Guadalcanal, el primer desafío del guerrero estadounidense al superhombre japonés. El superhombre atravesó con sus balas el pecho del indio, pero él les disparó 200 balas. ¿Cómo podrían los marines olvidar al indio? En aquellos momentos teníamos problemas de una clase diferente con las trazadoras. Habíamos empezado a turnarnos para disparar y yo entonces estaba a la ametralladora. Las trazadoras se dirigían hacia mí, me rodeaban. Salían de la oscura orilla del río. No las veías venir. No están allí, al instante están, bailando a tu alrededor de puntillas, alegres chispas. Regocijándose en el infierno. Se dirigían hacia mí y el tiempo se estiraba. No eran más que unas cuantas descargas. Estoy seguro, pero el tiempo se detuvo mientras yo traté de esquivarlas. Risitas, susurré. Será mejor que nos movamos. Parece que nos tienen a tiro. Tal vez. Deberíamos movernos, así no podrán tenernos a tiro. Y tal vez de esa forma crean que tenemos más ametralladoras de las que realmente tenemos. Risitas asintió. Quitó las trabas a la ametralladora y la sacó del trípode. Se tiró en el suelo y arrastró el trípode hacia él. Yo me tumbé de espaldas y apoyé la ametralladora contra mi pecho.
Nos movimos hacia atrás, nadando de espaldas, casi como cuando robamos la caja de cerveza en el bar de Carolina del Norte, intentando, mientras tanto, evitar hacer ningún ruido que pudiera oírse durante uno de aquellos extraños momentos de silencio llenos de suspense que tienen lugar en las batallas, un ruido que puede atraer el fuego del bando opuesto, si hay alguien allí. Porque, verán, nunca sabíamos si había alguien allí. Oíamos ruidos, disparábamos. Sentíamos los proyectiles explotar a nuestro lado y oíamos las balas enemigas, pero no podíamos estar seguros de dónde procedían. Pero mientras nos escabullíamos hacia nuestra nueva posición, no había ningún fuego enemigo. Emplazamos la ametralladora una vez más y volvimos a disparar, lanzando nuestras descargas contra cualquier movimiento que pudiéramos alcanzar oír, como antes. Permanecimos allí 15 minutos, luego buscamos una nueva posición. Así nos pasamos el resto de la batalla, moviéndonos y disparando, moviéndonos y disparando. El amanecer pareció estallar lanzado por un tubo de mortero. Los dos coincidieron, el aumento del bombardeo de nuestros morteros y la llegada de la luz. Y entonces pudimos ver que en el bosquecillo de cocoteros que teníamos directamente delante no había nadie. Había cadáveres, pero ningún enemigo vivo. Pero a la izquierda, hacia el océano y al otro lado del Tenaru, los restos de aquella fuerza de ataque japonesa estaban siendo aniquilados. Podíamos verlos, corriendo. Nuestros morteros los habían alcanzado. Los barríamos con nuestro fuego hacia adentro, es decir, lanzábamos los proyectiles detrás del enemigo y luego los íbamos acercando a nuestras líneas, para que el desafortunado enemigo se viera obligado a abandonar refugio tras refugio, atraído inexorablemente hacia nuestro frente, donde por fin era abatido y destruido. Los podíamos ver huyendo de un árbol a otro. La ametralladora del caballero estaba en una posición excelente para enfilar. Lo hizo. Les disparó largas ráfagas. Algunos disparamos con nuestros fusiles, pero ya estábamos fuera de la pelea, lejos de la refriega al estar en el extremo del flanco derecho. No podíamos añadir nada a una situación que indudablemente estaba bajo control. Alto el fuego, le gritó al caballero alguien de la compañía G. Llega el primer batallón. La infantería había cruzado el Tenaru por el puente situado a nuestra derecha y se desplegaba entre los cocoteros. Se dirigirían hacia el océano. A la derecha los tanques ligeros cruzaban el banco de arena, liderando un contraataque. Los japoneses estaban siendo empujados a su ataúd. Cuando todo el mundo había olvidado el combate y estaba viendo la matanza, oímos unos gritos. Un grupo de japoneses corría por el otro lado del río, en nuestra dirección. Su aparición nos sorprendió a todos pues no estaban disparando hacia nosotros. Nos lanzamos a nuestros fosos y nuestras posiciones. Salté a la ametralladora que risitas y yo habíamos dejado en la orilla. Le quité el seguro y disparé, esparciendo mis balas como si estuviera guiando a un caballo. Cayeron todos menos uno. El primero lo hizo como si le hubieran cortado los pantalones con una guadaña y los demás cayeron tambaleándose, gritando. Una vez más nuestra arma se atascó y agarré un fusil. Recuerdo que no tenía correa, que había cerca de la ametralladora. El japo que había sobrevivido se había internado entre los cocoteros cuando di con él con la mirilla. Allí estaba su espalda, grande y abultada, parecía estar quitándose el macuto. Entonces disparé y dejó de estar allí. Tal vez no fui yo quien lo abatió, pues todos habían recuperado la cordura y sus armas a esas alturas, pero alardeé de haberlo hecho. Quizá, también, fue una bala piadosa la que lo alcanzó entre los omóplatos, pues corría hacia un final seguro y horrible, noches negras, hambre y lenta disolución en la jungla. Pero yo entonces no actué movido por piedad ninguna. Oh. La guerra moderna avanzó hacia la jungla. Los hombres del primer batallón despejaban el terreno. A veces empujaban a algún japonés hacia nosotros. Se agazapaba en la orilla del río, escondiéndose, sin saber qué. Frente a él estábamos nosotros, victoriosos ya, numerosos, armados hasta los dientes. Ansiando más sangre. Matamos a unos pocos más de esa forma. Teníamos la fiebre. En el banco de arena, remacharon el último clavo del ataúd.
Algunos japoneses se lanzaron al canal y nadaron huyendo de aquel bosque de horror. Se lanzaron uno tras otro. No podían volver atrás. Sus cabezas flotaban como corchos en el horizonte. Los marines los mataron desde posición de tendidos, se tumbaban boca abajo en la arena y les disparaban a la cabeza. La batalla terminó. Esa noche, bajo una luna brillante, la quinta volvió a aparecer en el río. Las luces verdes brillaban malévolas. Algunos dispararon. El fuego de los fusiles resonó por toda la línea. La V desapareció. Esperamos, tensos. No apareció nadie. El teniente Aibilic se acercó a nuestras posiciones por la mañana. Se sentó en un tronco de cocotero y nos contó lo que había sucedido. Fumaba desesperadamente y miraba hacia el río mientras hablaba. La piel alrededor de sus ojos se había estirado por la tensión y la conmoción. Sus ojos ya habían adoptado aquel aspecto peculiar de Guadalcanal, esa expresión constante de unas pupilas que parecían más oscuras, más grandes, más redondas, más absolutas. Se notaba especialmente en los hombres de ojos marrones. Sus ojos parecían volverse castaños rojizos, como el color de los sétars irlandeses. Trataron de rebasar el banco de arena, dijo el teniente. Debían de ser unos 1000. Solo teníamos hilo de alambre y las ametralladoras. Tendrían ustedes que haberlos visto. Apilados delante de la ametralladora de muerde uñas. Amontonados de 3 en 3. Estaban locos. Ni siquiera dispararon sus fusiles, nos miró. Oímos disparos aquí. ¿Qué sucedió? Se lo contamos. Él asintió, pero no estaba escuchándonos, todavía estaba concentrado en aquella horda chillona que barría el banco de arena. Cuando volvió a hablar fue para decirnos quiénes de nosotros habían muerto. Había más de una docena de hombres de la compañía H y más de una docena de heridos. 4 o 5 de los muertos eran de nuestra sección. 2 habían muerto a bayonetazos. Una partida de exploración japonesa los encontró dormidos en su foso en la orilla del río y los hizo pedazos. No siempre ni de manera inmediata es entristecedor enterarse de quién la palmó. Salvo si se trata de un amigo, resulta difícil sentir una pena profunda y dolorosa por los muertos y, en aquel momento, al oír al teniente pronunciar sus nombres, tuve que obligarme a mostrar un gesto de pesar, a adornar deliberadamente mi corazón de negro, como si dijéramos, pues me sorprendió mirar hacia adentro y comprobar que no había ninguna pena allí. En vez de permitirme conocerme a mí mismo como un monstruo, y entonces así era. Me engañaba voluntariamente fingiendo dolor. Y eso lo hacíamos todos. Solo cuando oí el nombre del doctor que había bromeado con los gusanos del arroz un pellizco me taladró el corazón. El teniente Aibilic se levantó, todavía mirando hacia el agua, y dijo, tengo que irme. Tengo que escribir esas cartas. Se dio media vuelta y se marchó. Emplazamos la ametralladora por segunda vez esa mañana. Luego Indiana y yo nos fuimos a la playa. Nuestro regimiento había matado a unos 900 hombres. Muchos yacían amontonados ante los fosos que dominaban el banco de arena, como si no hubieran muerto. De uno en uno sino en grupos. Entre ellos pululaban los cazadores de recuerdos, abriéndose paso delicadamente como si temieran que hubiese trampas ocultas mientras despojaban a los cadáveres de sus posesiones. Las guerras solo se distinguen por su aspecto. Solo el aspecto distingue al marine cazador de recuerdos, agachado sobre el japonés caído, del Héctor que despoja a Patroclo, muerto de la armadura prestada de Aquiles. Uno de los marines se movía metódicamente entre los muertos armado con un par de tenazas. Había observado que los japoneses tenían empastes de oro y, a menudo, dientes de oro. Saqueaba hasta las bocas. Las abría de una patada, se asomaba a mirar con la atención de un odontólogo de Parcabanú, procurando siempre no contaminarse con el contacto, y arrancaba todo lo que brillaba. Guardaba los dientes de oro en una bolsita de tabaco bull Duran vacía que llevaba alrededor del cuello a modo de amuleto. Lo llamábamos recuerditos. Verlo a él y a otros cazadores de trofeos me hizo pensar, mientras recordaba las trincheras, que al otro lado del río había un puñado de recuerdos que podía reclamar como míos con todo derecho. Cuando abatí a los japoneses que huían por la orilla,
Algo plateado había destellado al caer el primero. Supuse que era el reflejo del sol en las insignias de un oficial. Si era un oficial, tendría que ir armado con un sable. Y decidí conseguir el trofeo más preciado de todos. Me escabullí entre la barrera de alambre de espino y bajé a la orilla. Dejé la ropa al borde del agua, como un escolar un día de verano, y me metí en el río. Con la bayoneta entre los dientes, me imaginé, como un escolar, ser un arrojado pirata. Nadé a braza. Ni siquiera el fuego enemigo podría haberme inducido a meter la cabeza bajo aquel pútrido arroyo. El agua estaba cubierta de suciedad. La piel me picaba mientras nadaba, el cuello estirado y la cabeza recta como la de un cisne, el frío contacto de la bayoneta entre mis dientes y la boca tan llena de saliva que la bayoneta amenazaba con resbalarse en cualquier momento. Chapoteé con cuidado alrededor del cadáver de un grueso soldado japonés que flotaba en el agua con un pie atrapado en los matorrales sumergidos. Se mecía suavemente, como una barca varada. Me pareció extraordinariamente hinchado, hasta que advertí que su guerrera estaba llena de arroz cocido y que sus pantalones estaban igualmente cargados hasta las rodillas, donde se había atado correas de cuero para impedir que el arroz se cayera. Un comilón, pensé, y sentí un extraño afecto hacia él. Mis pies tocaron el limo del fondo del río. Me faltaban 3 metros para alcanzar la orilla. El lodo me llegaba hasta las pantorrillas y hacía ansiosos sonidos de succión con cada paso, mientras montones de cangrejos huían hacia los lados. El bosquecillo estaba cubierto de cadáveres. El trópico se había apoderado ya de ellos y estaban empezando a pudrirse. Me horroricé ante los enjambres de moscas, negros túneles en movimiento que parecían surgir de cada orificio, de la boca, de los ojos, de los oídos. El batir de sus miles de alas diminutas emitía un temible zumbido grave. Las moscas se habían apoderado del terreno, el trópico había vencido, sus sicarios estaban por todas partes, lamiéndose los labios con aquel botín de carne podrida. Todo mi júbilo ante la victoria, toda mi arrogancia desapareció ante el horror que mis ojos contemplaron. Aquel podía haber sido mi cuerpo corrompido atestado de gusanos blancos, reptando por él. Quizá lo fuera algún día. Embarado, como repeliendo el pánico con el brazo extendido, regresé a la orilla y me metí en el agua, pero no antes de despojar a una de mis víctimas de su bayoneta y sus prismáticos, que me colgué sobre el pecho, cruzados como un granadero. No había encontrado ningún sable. Ninguno de los muertos era oficial. Nadé de regreso, ansioso por alejarme de aquel horrible bosque. Mis camaradas, que habían cubierto mi excursión con sus armas, confundieron mi mueca de repulsa por una sonrisa de triunfo, cuando, manchado de lodo, emergí del Tenarú. Me rodearon para examinar mi botín. Luego me fui a comer. Al regresar, advertí un puñado de marines, muchos de la compañía G, congregados en la orilla. El Yardas alcanzó a verlos con mis nuevos prismáticos. Se los llevó a los ojos, mientras yo me acercaba. Pensé que estaba escrutando algo y entonces vi que sonreía. Le quité los prismáticos y enfoqué la orilla contraria, donde vi a un cocodrilo comiéndose al japonés, comilón. Lo contemplé fascinado, pero cuando el cocodrilo empezó a cebarse en los intestinos, recordé mi presencia en ese mismo río hacía apenas una hora, mis rodillas temblaron y solté los prismáticos. Esa noche la quinta volvió a aparecer en el río. Todo el mundo gritó y aulló. No disparó nadie. Ya sabíamos que era. Era el cocodrilo. 3 yubs más pequeñas lo seguían. Sus crujidos nos mantuvieron despiertos. El olor nos mantuvo despiertos. Aunque nos tumbábamos con la cabeza tapada con una manta, así espantábamos a los mosquitos, el olor nos abrumaba. El olfato, el sentido que tan poco valoramos, se muestra muy susceptible a los agravios. No te da descanso. Puedes cerrar los ojos a la fealdad o protegerte los oídos del ruido, pero de un olor potente solo cabe huir. ¿Y cómo no podíamos huir? No podíamos escapar a ese olor y no podíamos dormir. Nunca disparamos a los cocodrilos, aunque todos los días regresaron a darse un buen
Festín hasta que los restos fueron trasladados al montón ardiente que servía como pira funeraria de los enemigos que habíamos aniquilado. Nunca disparamos a los cocodrilos porque los consideramos una especie de patrulla del río. Despierto su apetito por la carne, se paseaban diariamente por el Tenarú. Ningún enemigo, pensábamos, se atrevería a nadar por el río mientras ellos estuvieran allí. Si se atrevía, no lo conseguiría. Nos basábamos en un conocimiento imperfecto de las costumbres de los cocodrilos. Si te persiguen, corre en zigzag, no pueden cambiar de dirección, y una apretada red de alambre de espino para impedir que nos hicieran pedazos. A veces, en las negras noches, en un espasmo de miedo, podíamos imaginar que el gran cocodrilo nos perseguía, como el cocodrilo que se tragó el reloj del capitán Garfio y no deja de perseguir a este pirata, en el cuento de Peter Pan. Así que los cocodrilos se convirtieron en nuestras mascotas y nunca los molestamos. Tampoco ninguno de nosotros volvió a nadar en el Tenarú.